noches a la gente de San Nicolás, a la gente de las otras peñas que han venido en el día de hoy aquí, a la Gabriel Milito. Y me tomo ahora la pequeña atribución de presentar a una figura enorme, a una leyenda, a un personaje que como pocos ha quedado graficado en el campo de juego el sentimiento de la gente para con él y de él para con Independiente. Seguramente más de uno de los aquí presentes lo ha visto jugar, ya sea televisivo o personalmente, pero también varios de los que aquí hoy están, cuando él se retira de Independiente un 4 de noviembre de 1979, ni siquiera estaban con vida. Y cuando uno habla de lo que él significa y de por qué a Independiente se le colocó el apelativo de Rey de Copas, de campeón internacional del milenio, no solo que no es mentira, sino que es real. Pero a la vez, para graficar lo que él fue, ahora pasaremos a enumerar los 8 años y medio de él con continuidad en la primera división de Independiente, por qué fue tan grande, por qué fue tan importante y por sobre todas las cosas, por qué la gente todavía hoy, a varias décadas de haberse retirado, lo idolatra de la manera que lo hace. Yo creo que Vladislao Cap, el polaco Cap, cuando lo hizo debutar en la primera división de Independiente, un domingo 5 de septiembre de 1971 en el Estadio Monumental, jamás habrá imaginado que iba a colocar en el campo de juego, en reemplazo de su compañero, el uruguayo ya desaparecido Moreira, a un personaje que iba a cambiar la historia de Independiente. Y de tal manera que ese punto que Independiente conquistó aquel día ante River fue vital para que al término del campeonato Independiente alce la 8ª conquista a nivel profesional. Primer campeonato que él juega y nueva vuelta olímpica de Independiente. Lógicamente, luego de haber revalidado lo que era el equipo en el campo, al año siguiente Independiente se reencontraba con una histórica amiga, con la Copa Libertadores de América. El primer equipo en la historia de este país en ganarla, el primero en la historia de la Argentina en ganarla en 2 maneras consecutivas, bueno, él lo tenía como integrante. Y para terminar con un mito, con una leyenda que Independiente debutaba en las semifinales, ese equipo que orientaba tácticamente Pedro Rodolfo del Hacha, le tocó jugar 12 partidos desde el debut, aquí muy cerca, en Rosario ante Central, hasta que un 24 de mayo en la doble visera, derrotando al Universitario de Lima, Independiente conquistó la Copa, por tercera vez en la historia. Pero lo mejor seguramente estaba por venir. Y ese año, 1973, no solo que cambia la historia de él en el campo, de Independiente en la Argentina, Sudamérica, en el mundo, sino de todo el ambiente futbolístico a nivel internacional. ¿Y por qué digo lo que acabo de citar? Porque en 1973 Independiente se convierte en el primer equipo en la historia del fútbol mundial en ganar 3 copas internacionales de manera oficial en una misma temporada. Primero deja en el camino a San Lorenzo de Almagro y a Millonarios y le gana en un desempate en el Estadio Centenario al Colo-Colo, ya con él como jugador titular. En el mismo mes viaja a San Pedro Sula, localidad centroamericana, para jugar ahí en Honduras ante el campeón de la CONCACAF. E Independiente gana una de las copas que le faltaba. ¿Cuál? La Interamericana. Le gana los 2 partidos al Olimpia y conquista la copa. Pero faltaba la que se había negado en 2 oportunidades con el Inter en la década anterior y en 1972 con el Ajax. Faltaba la Copa Mundial Interclubes, la que en el país habían ganado Racing y Estudiantes, pero que faltaba en las vitrinas de la Avenida Mitre. Bueno, por una gestión de quien fuera en vida, José Eppelboy, se arregló que ante la negativa del campeón de Europa a jugar ante Independiente, que era el Ajax, lo hiciera la Juventus de Turín, el entonces vicecampeón europeo. Pero los italianos pusieron como cláusula que era partido único y que se jugaba en Italia, en el Estadio Olímpico. Ahí partió Independiente, con Roberto Ferreiro como técnico, ya él asentado, confirmado como volante por derecha y con una formación inolvidable que sale de memoria. Pepe Santoro en el arco, Comiso, López Sá y Pavoni, él, Perico Raimondo y Bocchini, Balbuena, Maglioni y Bertoni. Lo demás es historia conocida. La histórica e inolvidable doble pared de Bocchini y Bertoni, el gol de Ricardo Enrique Bocchini que culmina con la imbatibilidad de Dino Zoff, el arquero de la Juventus, e Independiente que trae la Copa a la República Argentina.
aquel inolvidable 28 de noviembre de 1973. Ahí sí que los vecinos no iban a poder decir a Independiente le falta una copa. Ahora estaban todas. En 1974, él nuevamente como titular le toca ser partícipe directo de una doble hazaña. ¿Por qué? Porque en semifinales de la Libertadores Independiente elimina a uno de los mejores equipos que la Argentina tuvo en décadas, el Huracán de Menotti, y a un viejo campeón de América, Peñarol de Montevideo. Y luego, en un desempate, cayendo en la ida, ganando en la doble visera, en el Estadio Nacional de Santiago, con gol del Chivo de penal, Independiente derrota al San Pablo y nuevamente gana la Copa, con él como volante derecho. ¿Faltaba algo? Sí que faltaba. Había que viajar nuevamente a América Central. Había que jugar y ganar lo que el año anterior se había conquistado, la Interamericana, en este caso ante el Deportivo Municipal. Victoria por 1-0, caída por idéntico resultado y luego en la tanda de los penales, Independiente 4, el equipo centroamericano 2 y la Interamericana volvía al país. En 1975, para darnos una idea de lo que él significaba, deja el puesto con el cual había debutado y se había consolidado. Deja de ser volante derecho. ¿Por qué? Porque en un canje directo, Perico por Perico, va. Perico Raimundo a River y se incorpora Independiente, el arquero ataja penales, José Alberto Pérez. Entonces, Pipo Ferreiro dice que él empiece a jugar de 5 y en su lugar de 8, uno de los mejores futbolistas peruanos de la historia, Percy Rojas. Alguno habrá pensado que Independiente perdía al delegado del técnico en el campo de juego. Tal vez habrá imaginado que no iba a tener el orden, la serenidad, la calma de Perico Raimundo. Lo que se olvidaban, que iba a tener un fogonero como pocos. El que fue vital, el que fue clave para ganarle a Rosario Central y al Cruzeiro. El que previo al partido ante el equipo de Belo Horizonte, cuando se acerca la estrella del equipo visitante, Dirceu López, y le dice buena suerte, él lo toma con ambas manos y le dice buena suerte vas a tener si salís con vida de acá. El brasileño se puso pálido y no tocó la pelota en los 90 minutos de juego. No hace falta decir que Independiente, dejando en el camino a ambos y luego a la Unión Española, se convirtió en el primer equipo en la historia sudamericana en ganar 4 finales Libertadores consecutivas. Las repasamos: Universitario de Lima, Colo-Colo de Santiago, San Pablo y finalmente la Unión Española. Para algunos se había agotado una etapa, para él no. Y para darnos una idea de la personalidad, de la enjundia, de la fibra, del temperamento que tenía, un domingo de carnaval de 1976, ya habiendo sido convocado por Menotti para viajar a Europa con la selección argentina, tiene una lesión que a otro lo hubiera dejado fuera del fútbol, a él no. Terminó jugando el primer tiempo en el Estadio de Ferro con una fractura que únicamente la detectó el doctor Fernández Nor, por aquel entonces titular del Departamento Médico de Independiente. Eso era el 7 de marzo. Más de uno en aquel entonces, sin los adelantos técnicos de la medicina de hoy, que hubiera dicho, hasta fin de año no juega. ¿Saben cuándo volvió? En un clásico con Racing. ¿Cuándo? Un 30 de mayo. Tan solo 2 meses y medio más adelante. No hace falta decir quién, con goles de Astegiano, de Pavón y de Bertoni, una vez más ganó el clásico. A los 2 y medio de haberse quebrado, volvía. Y a los 2 meses y medio de haberse quebrado, fue la figura del campo de juego, anulando por completo a Horacio Cordero, el 10 de Racing, y siendo factor clave para que Independiente gane ese clásico. Pero él siempre se renovaba. Y cuando luego de la ida de Pepe Santoro al Hércules de Alicante tomó la cinta de capitán, el Chivo Pavoni, cuando luego del retiro del defensor más ganador en la historia de Independiente y ya con el Pato en el banco, había que designar un capitán. ¿Y quién mejor que él? Y en ese año inolvidable, 1977, donde Independiente juega un total de 62 partidos oficiales, 44 por el Metropolitano, 18 por el Nacional, en la inmensa mayoría, salvo que estuviera suspendido porque el nivel no lo bajaba y una lesión del campo tampoco lo dejaba afuera, él era el capitán. El capitán que hizo que sus compañeros salieran a la cancha contra Talleres de Córdoba, el árbitro, los líneas, la AFA y la dictadura militar que le quería servir en bandeja el campeonato al equipo cordobés,
salieran con tal temperamento que en el primer tiempo lo borró a Talleres del campo de juego, y con gol del Beto Autes ese equipo de Independiente se encaminaba a ganar luego de una década un nuevo torneo nacional de fútbol. Bueno, sabido es luego la historia, el penal inventado que decreta el empate de Cherini, el gol con la mano de Bocanelli, él, Trocero y La Rosa se van del campo de juego expulsados, el golazo de Bocchini, pared mediante, con Bertoni y con el Pepe Biondi le dan a Independiente el título. Se da el lujo de ser uno de los primeros capitanes en años, nacido de inferiores, en alzar un campeonato con Independiente. El mismo que habría de revalidar en ese año 1979, cuando en el mes de enero, con los 2 goles del Bocha, se le gana al River de Ángel Labruna. Como valor agregado, ¿qué podemos decir? Que en septiembre del 73, cuando Miguel Ubaldo Ignomirielo armó el equipo fantasma en La Paz, cuando un hijo nativo de aquí de la zona, Enrique Omar Sibori, en conjunto lo hicieron debutar en la selección argentina, con gol de Fornari se le ganó en La Paz a Bolivia. La segunda vez en la historia que nuestro país le ganaba a los del altiplano en la capital. El mismo que en 1978 se convirtió en el primer volante en la historia del fútbol de la Argentina en ser campeón del mundo, a nivel de clubes y a nivel de selecciones. El mismo que en su último gran acto prestado en un campo de juego en junio del 79, un miércoles 13 de junio, cuando ya caía la noche y con un frío polar, se le ganó a Boca con un golazo de sobrepique, clavándola en el ángulo superior derecho del Loco Gatti, el arquero de aquel equipo de Lorenzo que era doble campeón de América y campeón intercontinental. 16 goles anotados por campeonato de AFA, 2 por Copa Libertadores de América. Convirtiendo él, tan solo Independiente perdió un partido. A la vez, haciendo un resumen, un Metropolitano, 2 nacionales, 4 Libertadores, 3 Interamericanas, 1 Intercontinental. El único mediocampista de marca en la historia de Independiente que en un mismo clásico le anotó, primero en la doble visera y luego en el estadio del rival, goles en el clásico a Racing. Con nosotros, una leyenda, un ídolo, por sobre todas las cosas, el hincha en el campo de juego. ¿Quién? El auténtico negro jefe de la historia de Independiente, el negro, Rubén Galván. Agradecer por esta invitación. Realmente creo de que en esta reunión se han dicho cosas muy importantes en todos los niveles y empezando por nuestra querida institución, creo de que con esta conducción el club estaba en una situación totalmente delicada, casi acéfala diría yo, y bueno, tuvimos la suerte de tener esta nueva conducción y que hoy creo de que por lo menos estamos en el buen camino, creo que con un futuro promisorio. Y como todos los que somos simpatizantes de esta institución, creo de que somos futboleros al mango. Entonces yo creo de que estamos necesitando un resultado deportivo. Creo que simplemente tenemos que tener un poquitito de paciencia y los resultados se van a dar porque la institución está de pie y está comenzando a andar. Si bien esto del fútbol es muy difícil y mucho más los resultados deportivos y con nuestra ansiedad, pero Independiente fue y va a seguir siendo seguramente una de las instituciones más importantes que dio la tierra, a nivel deportivo, a nivel futbolístico precisamente, y seguramente va a volver a ser. Y estos chicos que veo muchos, gracias a Dios acá, lo van a ver, con un poquito de paciencia lo van a ver. Tenemos que ser pacientes y la hinchada Independiente creo que no solo que es paciente, sino que
somos muy sentimentales y le transmitimos a nuestros hijos y muy rapidito, ojalá sea como dijo Gustavo, este año que nos volvamos a encontrar. Afortunadamente en el interior de este país hay mucha gente independiente y nos vamos a encontrar festejando algún campeonato y ojalá sea deportivo y si es seguramente, yo creo que una gran mayoría piensa como yo, que la Copa América es nuestra.